En este vídeo corto vamos a mostrar cómo generar una membrana tensada con forma de embudo. Para ello lo que tenemos que hacer es activar FontFinding, iremos a datos generales y activaremos en opciones la opción de RF FontFinding. Una vez activado RF FontFinding, lo único que debemos hacer es colocarnos en Z. Una vez nos hemos colocado en Z, lo único que debemos hacer es dibujar un círculo por 3 nudos. Por ejemplo, vamos a hacer un círculo de aproximadamente 1 metro de diámetro. Fijaos que ahí me dice a través de 3 nudos. Quizás es más interesante un círculo por centro y radio. Clicamos el centro y clicamos el radio. ¿De acuerdo? Una vez tenemos el círculo, recomiendo que el mismo se divida en 2 segmentos. Mediante un nudo intermedio vemos que tenemos un segmento y tenemos el otro segmento. Nuestro siguiente paso será generar un cuadrado que albergará este embudo. Por ejemplo, podemos hacerlo de 6 por 6. Y la idea es que este cuadrado, a su vez, podamos dividir línea, nudos intermedios, le vamos a pedir en estos lados un nudo y aquí también dividir línea, nudos intermedios, un nudo, ¿no? La idea será pues tirar una línea que deberá de unir esos puntos, pero antes de nada lo que haremos, fijaos que todo esto está en un plano, es coger estos nudos, cogeremos todo esto y finalmente esto también, y le daremos mover copiar. Bueno, cogemos todo y eliminamos esto con el control. Mover copiar, podemos subirlo aproximadamente menos 8 metros hacia arriba, generando una copia. No, si ponemos 0 lo elevamos hacia arriba, 8 metros, ¿de acuerdo? La idea será pues a continuación generar un elemento de esta forma, ¿no? Vamos a unir este cono, una especie de cono, ¿no? Quizás la he subido demasiado alta, vamos a bajarlo un poquito más. Mover, copiar. Vamos a bajarlo en Z 2 metros. Está un poquito más bajo y repetimos el proceso, ¿no? Muy bien. Una vez tenemos más o menos estas superficies, es interesante ahora utilizar el concepto de superficie cuadrangular, 4 lados en general, ¿de acuerdo? Vamos a coger una superficie, en este caso tipo membrana, ¿de acuerdo? Para membrana vamos a coger un material especial, será un material conocido como lámina, ¿no? Podemos utilizar un PVB para 10 segundos, por ejemplo, y vamos a seleccionar un espesor, por ejemplo, de 1 milímetro, ¿de acuerdo? Y tan sencillo como seleccionar todas las líneas de ese perímetro y tenemos una superficie y de la misma forma vamos a tener aquí otra superficie, ¿no? A veces cuesta y parece ser que no lo llega a hacer del todo bien. Quizás lo que podemos hacer es tirar una línea que vaya desde este punto hasta el punto medio, ¿de acuerdo? Para capturar todavía un poquito mejor toda esa zona. Y ahí lo tenemos, ¿no? La idea será pues en descomponer aquí y descomponer ahí, ¿de acuerdo? Y finalmente descomponemos en todos esos puntos. Muy bien, tenemos esos 4 arcos, estupendo, y la idea es repetir superficie cuadrangular, 1 milímetro es la misma y vamos a seleccionar todos los elementos que van a conformar esa superficie. Inicialmente la hacemos así, luego veremos cómo lo vamos a completar, ¿no? Esta proyección de superficie es de tipo cónica y luego, pues bueno, la modificaremos cuando vayamos a buscar la búsqueda de forma, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que vamos a hacer es disponer aquí en estas líneas unas barras, línea editar, y vamos a pedirle barras, ¿de acuerdo? Sean unas barras, por ejemplo, de tubo circular, que creamos su sección a continuación aquí. Por ejemplo, conformado en frío, de este tipo, ¿no? Vamos a aceptar y vamos a aceptar y aceptar, ¿no? Vamos a tener esas barras ahí en ese perímetro, ¿de acuerdo? Luego, en este
último borde, bueno, podemos tener, si así lo queremos, colocar 4 nodos. Vamos a colocar 4 nodos en estas esquinas, ¿de acuerdo? Y la idea será, pues, introducir cables en estos bordes, ¿no? Vamos a introducir unos cables en estas zonas. Editar línea y elegimos un elemento tipo cable que ofrece el programa. Es una barra tipo cable. Será un cable tipo PE, PG. Vamos a ver cuando abra el menú, ¿no? Vamos aquí y somos capaces de abrir las opciones de cable y simplemente seleccionando Pfeiffer elegimos el cable, por ejemplo, PD20 de Pfeiffer y el material igualmente de cable de Pfeiffer. Aquí en cable podemos ya empezar a definir el pretensado que queremos para esos cables. Vamos a darle, por ejemplo, 10 kN, damos a aceptar y ahí tenemos nuestra estructura, ¿de acuerdo? Lo último que, bueno, vamos a hacer es que este cono va a estar, o quizás yo lo he metido ahí, pero podríamos haber eliminado las barras y meter simplemente unos apoyos de línea, ¿no? Vamos a meter unos apoyos de línea. Se podían meter barras sin mayor problema, pero bueno, vamos a meter unos apoyos de línea, vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos nuestro apoyo, ¿no? Entonces la idea será que estas membranas en superficie, editar, en membrana podemos definirle de tipo proyección una tensión dada, ¿no? Por ejemplo, de 1 kN por metro, vamos a dejarlo así, vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Y la idea será buscar la forma, ¿no? En Form Finding, ¿no? Vamos a calcular, generar la malla de elementos finitos, ahí tenemos una malla más o menos propuesta, ¿no? Vamos, cálculo, configuración de la malla de elementos finitos, somos capaces de bajarla, por ejemplo, a 0.4, regenerar la malla, ok, y somos capaces de calcular o que nos busque la forma, vamos a ver qué pasa. Vale, fijaos que la escala hay que ponerla bien, a 1, y fijaos un poco qué es lo que le pasa a, bueno, a esta membrana, ¿no? Yo podría, por ejemplo, en vistas, ¿de acuerdo? O en cálculo, configuración de la malla de elementos finitos, podemos bajar todavía la malla más, 0.2, regenerar malla, ¿de acuerdo? Y volver a buscar esa forma, ¿no? Vamos a buscar la forma. ¿De acuerdo? Y siempre recordar poner la escala de deformación a 1, aplicar y ahí tenemos esta forma de esta membrana, ¿no? Yo podría, por ejemplo, tesar un poquito más los cables o aflojar un poquito más ciertos elementos. Entre otras cosas parece que, bueno, y ahí veis la forma del embudo que estamos viendo, ¿no? Vamos a continuar, voy a deshacer ese paso, ¿no? Exactamente, ¿no? Perfectamente. Muy bien. La idea es, vamos a introducir a los cables, mostrar vistas, un parámetro, ¿no? En vistas podemos seleccionar barras por tipo, cojo los cables, a estos cables yo le digo barra editar y puedo modificarle su pretensado, ¿no? Podemos meter un pretensado para los cables, T, ¿de acuerdo? Le damos una fuerza de 20 kN, por ejemplo, y luego le damos una fuerza también, pero por orden, una fuerza lineal, vamos a llamarle M, fuerza lineal, y le damos, por ejemplo, 40, ¿de acuerdo? Damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y la idea es selecciono los cables, barra, editar, soy capaz de jugar ahora con el pretensado de los cables y le voy a meter un parámetro, en este caso el parámetro T. Doy a OK y aceptar,
¿ok? Y el último paso será pues coger la lámina, ¿no? Y darle a superficie, editar, podríamos en membrana, en editar fórmulas, coger el parámetro M, damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y lo que podemos hacer es buscar la forma variando esos parámetros. Ahora hemos tensado mucho más. ¿De acuerdo? Fijaos que ahí me he pasado al tensar, por ello me da algún tipo de problema. Deberé de ir a, bueno, un pretensado, por ejemplo, de 10. Vamos a ver, quizás me he pasado pretensando la lona. 10 kN es una tonelada por metro, es bastante, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que seguimos teniendo problemas. Vamos a bajar un poquito ahí, poner uno que serán 100 kilos. Seguimos teniendo problemas. Vamos a bajar el pretensado de los cables, vamos a ponerle 10. Y vamos a asegurar que el pretensado aquí, superficie en editar, es del tipo proyección, ¿ok? Vamos a ver si ahora funciona. Y ahora parece que sí, bueno, tenemos ese pretensado, es el que teníamos antes, ¿no? Recordad poner la escala a 1, ¿de acuerdo? Y, bueno, esa es un poco la forma que tenemos, incluso si lo queremos podemos mover este punto, ¿no? Podemos mover, copiar en Z, vamos a darle 2 metros hacia arriba, vamos a aceptar, continuar, ¿de acuerdo? El cono sube y repetimos el proceso. ¿De acuerdo? Recordad siempre escala 1, fijar y tenemos ahí este cono a nivel de lámina o membrana tensada. Incluso si quisiéramos podemos ahora jugar a mover los distintos elementos, por ejemplo este elemento ahí, ¿de acuerdo? Es una cosa ya un poco rara, este otro elemento, qué sé yo, por ahí. Y le doy a calcular de nuevo y vamos a ver cómo en la búsqueda de la forma pues se va a intentar adaptar, ¿no? La membrana. Vamos a ver. Fíjense cómo cuando yo escale a 1, pues bueno, ahí vamos a tener nuestra membrana, ¿no? Y ahí tienen la membrana tensada que se va a conseguir. Si quitamos los colores, ahí lo tenemos. Y es muy interesante porque este cono en archivo se puede exportar, ¿de acuerdo? Se puede, en configuración de detalles, bueno, podemos evidentemente exportar la malla de elementos finitos, ¿no? Al formato de XF. Es el formato de XF, geometría de XF y exportar la malla de elementos finitos. Vamos a aceptar, lo voy a guardar en el escritorio, MNJ, ¿de acuerdo? Aceptar y ahora puedo abrir AutoCAD, ¿de acuerdo? Vamos a abrir aquí AutoCAD y voy a ser capaz de en archivo abrir el archivo MNJ que hemos dejado aquí, abrir. Vamos a ser capaces de, ocultando las capas de nodos y de aquí, de estos elementos, fijaos como yo soy capaz de ver la capa topology, también la ocultamos, ¿no? Y esta es la capa SILE, que es la de los cables originarios. Lo ocultamos y también podemos ocultar esta y esta, ¿de acuerdo? Y fijaos que yo ya tengo mi lona en 3D, ¿no? Como podéis ver, ahí tengo mi lona en 3D diseñada en RFEM con esa especie de embudo, ¿no? Y yo podría pues editar el radio de estos arcos, ¿no? Podríamos en línea editar, ¿de acuerdo? En arco por 3 nudos, fijaos que tenemos que modificar lo que es H, ¿no? Pues por ejemplo podríamos modificar o modificar el centro del arco o similar, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Yo ahora podría aplicar también otras cargas de viento, etcétera, y podría jugar a modificar un poco, pues, la geometría, ¿no? Fijaos ahí, bueno, he hecho otra cosa un poco rara, pero bueno, eh, es un poco la idea. Incluso podríamos en mover, copiar, subir este nodo -2, vamos a aceptar, ¿no? Ese nudo sube, este nodo puede bajar, mover, copiar, ¿de acuerdo?
y en esa subida y bajada, cuando yo busco la forma, ¿no? Vemos cómo efectivamente se adapta, ¿no? Y esta es un poco la idea de diseñar este tipo de embudos, ¿no? Este círculo, como digo, se podría modificar y bueno, sin más que conseguir este tipo de embudo según se desee, ¿no? Se podría modificar que en vez de sea un círculo sea una elipse o formas diferentes, ¿no? Termino aquí el vídeo y comparto el archivo.